Mamá de ella. La mamá de Laira había trabajado. Ahí está grabando, ¿no? Excelente. ¿Cómo? Sí, tomen nota. Igual ahora, sí. Mientras van tomando nota de estas cuestiones que representan un apunte, un esquema de lo que consideramos la vez pasada, ¿se ve bien? Espectacular. Vamos a ir empezando con el jardín de senderos que se disfrutan. Uno de los cuentos más célebres, más famosos de Borges. Varios famosos que hay. ¿Qué le sugiere este título? Jardín de senderos que se disfrutan. ¿Qué te parece? ¿Recuerdo sendero? ¿Qué? Puede ser. Un jardín con caminos. Un jardín con caminos, es eso. Un jardín que debe ser grande, ¿no? Para tener caminos, tiene que ser un jardín grande, un parque. Con senderos que se van bifurcando. ¿Qué quiere decir que se bifurcan? ¿Se van olvidando? ¿Que se van? ¿Olvidando? No exactamente. Bifurcada, una bifurcada. ¿Qué es eso? Una bifurcación. El camino viene así y se abren dos. Un desvío. El camino viene así y se abren dos. Este es un jardín de senderos que se bifurcan. ¿Sí? Caminos que se van abriendo en dos permanentemente. ¿Se entiende? Imagínense un gran parque con senderos que en cada cierto tramo permiten tomar en un sentido u otro. Esto es la dos, por eso hablar de la bifurcación. El jardín de senderos que se bifurcan, de caminos que se van abriendo siempre en dos. ¿Está bien? Fíjate si acá también está el puntito bien, de modo que lo pueda seguir. ¿En esta compu está con también mi cuenta? No. Allá, para. No, yo la acabo. Porque había unas que los habían borrado. Acá está. Bueno, voy a empezar, ¿sí? Sigan el texto, vamos a seguir con esta mecánica de leer y comentar. Por supuesto, cualquier pregunta me dicen. Es, como casi todos, un texto complicado. Hay nombres chinos, ¿no? El personaje principal y un es un chino, se adelanta, es un espía chino que trabaja para Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El nombre es Yu Tsun, ahora lo voy a escribir. Que no, los nombres en algunos cuentos de Borges, ustedes habrán visto, son complicados. Bueno, acá tiene un nombre de un espía chino. El jardín de senderos que se bifurcan a Victoria Ocampo. ¿Sí? El título y la dedicación. Vean cómo empieza. En la página 242 de la Historia de la Guerra Europea de Liedhart, se lee que una ofensiva de 13 divisiones británicas, apoyada por 1.400 piezas de artillería, contra la línea Sermont-Havana había sido planeada para el 24 de julio de 1916 y debió postergarse hasta la mañana del día 29. Bueno, si iba a ser el 24, pero lo aplazaron para el 29. Está hablando de la guerra europea. La guerra europea es la Primera Guerra Mundial y ahí da una fecha. ¿De qué año fue la Primera Guerra Mundial? ¿Recuerdan? ¿En el 55? No, la primera. ¿En el 20 y pico, 18? La primera termina en el 18, la primera es del 14 al 18. Se la llama Guerra Europea porque los principales contendientes fueron europeos, si bien tuvo participación de otros países y repercusiones en otros países. La Segunda Guerra Mundial es entre el 38 y el 44, y es así, ya tiene un escenario más extendido. Pero este cuento, la acción de este cuento transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Y él nos está diciendo, disculpen, durante la primera, en el año 16. ¿Sí? Las lluvias torrenciales, anota el capitán Liedhart, provocaron esa demora, nada significativa por cierto. Vieron que en la Primera Guerra Mundial franceses y británicos estaban aliados contra los alemanes.
y otros países. La siguiente declaración, dictada, releída y firmada por el doctor Yun Sun, antiguo catedrático de inglés en la Hochschule de Tsingtao, arroja una insospechada luz sobre el caso. Faltan las dos páginas iniciales. Bueno, y todo lo que viene ahora, estas son rarezas de Borges. Aparece un narrador que nos cuenta que sí, durante la Primera Guerra Mundial había un plan de atacar cierto sitio. Los alemanes tenían planeado atacar cierto punto el día 24, lo prorrogaron para el 29. Y bueno, hay una crónica del doctor no porque fuera médico, sino porque era su cargo, un título académico, el de doctor también. El doctor Yun Sun, que es nuestro personaje principal. Es el nombre chino. Es como si fuera en lugar de llamarse Gonzalo, ¿cuál es el apellido? Molina. ¿Y el apellido? Molina. En lugar de llamarse Gonzalo Molina, se llama Yun Sun, así son los nombres chinos. Mao Zedong, Che, ¿eh? Bueno, claro. Este es un nombre chino, Yun Sun. Lo que viene ahora es el relato de Yun Sun. Yo les adelanté que este Yun Sun, acá nos dice, es un catedrático de inglés. Es chino, pero profesor de inglés en su país, en una escuela alemana, Hochschule de Tsingtao. Bueno, lo que viene ahora es el relato de este personaje, ¿está bien? Todo lo que cuenta ahora es de Yun Sun. Faltan las dos primeras páginas. Y colgué el tubo. Inmediatamente después reconocí la voz que había contestado en alemán. Era la del capitán Richard Madden. Madden, en el departamento de Víctor Runeberg, quería decir el fin de nuestros males, y por eso parecía muy secundario, o debía parecer, pero también de nuestra vida. Bueno, estamos aquí ante una historia de acción. Yun Sun dice que este hombre, el capitán Madden, es su enemigo, su perseguidor. Vamos a ver qué está haciendo Yun Sun, ¿está bien? Además es un políglota, habla muchas lenguas. Habla el alemán, pasa del alemán al inglés con naturalidad. Quería decir que Runeberg había sido arrestado o asesinado. Bueno, Runeberg es un nombre alemán y es un socio del... Hay una nota al pie de página, la voy a leer. Hipótesis odiosa y estrafalaria, el espía prusiano Hans Ravener, alias Víctor Runeberg, agredió con una pistola automática al portador de la orden de arresto, el capitán Richard Madden. Esto, en defensa propia, le causó heridas que determinaron su muerte, es una nota de fiscal. Bueno, vean, esta nota también es una especie de broma de Borges. Sí. ¿Cómo? Iban por asesinar. Sí, pero leí Estaba leyendo abajo lo que Lo que estaba estaban chiquitas. exactamente, lo que está chiquitito. Porque acuérdense acá, Antonella de Borges nos dice, bueno, presenta la historia, la presenta como narrada por Yun Sun, pero el editor es inglés, y el editor inglés está diciendo que, bueno, que Madden es un héroe. Claro, siempre la historia se narra desde la perspectiva de los propios. Y que mató en defensa propia al espía prusiano Víctor Runeberg o Hans Ravener. ¿Saben qué es Prusia o prusiano? De Rusia. No, Rusia es de Alemania. Es cierta región de Alemania. ¿Vieron esos casquitos? Que a veces se representan un casquito como la flecha que usan Son los sí. policías, eso, ¿no? Bueno, el ejército alemán usa esos casquitos en la Primera Guerra Mundial. Esos son los famosos, los conocidos cascos prusianos. Prusia es una región de Alemania, lo que sería Alemania Oriental, incluso parte de lo que era Prusia hoy es Polonia. Pero bueno, en fin, hace al imperio alemán que participa en la Primera Guerra. Esto supuestamente está tomado de un libro inglés, pero la declaración de Yun Sun la transcribe en alemán. Lo cierto es que a Runeberg lo mató Madden, ¿está bien? Y Yun Sun está escapando de Madden. Antes que declinara el sol de ese día, yo correría la misma suerte, es decir, poder ser asesinado por Madden. Miren, acá estamos con situaciones de vida o muerte. Madden era implacable.
Mejor dicho, estaba obligado a ser implacable. Irlandés a las órdenes de Inglaterra, hombre acusado de tibieza y través de traición, ¿cómo no iba a abrazar y agradecer este milagroso favor? El descubrimiento, la captura, quizá la muerte de 2 agentes del Imperio Alemán. ¿Se entiende por dónde voy? Yun-Sun dice, me persigue Madden a 2 espías al servicio del Imperio Alemán. Estamos hablando de la Primera Guerra. Alemania hoy es una república federal, un Estado moderno y democrático. En 1914 es un imperio que pelea por tener más tierras con Inglaterra o Francia. Hay 2 espías que, entre tantos que trabajan para Alemania, uno de ellos es Yun-Sun, el otro es Runeberg. A Runeberg lo eliminaron, ya está. Quedó Yun-Sun. Ustedes dirán, ¿qué hace un chino trabajando para los alemanes? Bueno, estas cosas en el mundo del espionaje y la guerra son comunes. Siempre hay gente de cualquier nacionalidad trabajando para uno u otro lado. De hecho, acá nos dice, Madden es irlandés, pero trabaja para los ingleses. Entonces, como es irlandés y trabaja para los ingleses, se tiene que mostrar más duro todavía. Esto es común para que no lo acusen de traidor. ¿Está bien? Subí a mi cuarto, absurdamente cerré la puerta con llave y me tiré de espaldas en la estrecha cama de hierro. ¿Por qué absurdamente cerré la puerta con llave? ¿Qué dirá eso? Porque la cerró como. ¿La cerró fuerte? Sí, o la cerró el dedo. Para decirlo de manera elegante. ¿Por qué así? Porque no iba a pasar nada. Claro, no iba a pasar nada, o servía de mucha defensa que cerrara la puerta si le estaba persiguiendo a Madden. No demasiado, cerrar la puerta porque si te está persiguiendo un policía implacable que la puerta esté cerrada. Da igual, la patean, la rompen, te esperan para que salgas. Se reabsorbe, pero bueno, en un acto instintivo la cerró con llave. Bien. En la ventana estaban los tejados de siempre y el sol nublado de las 6. Esto es muy común en Inglaterra, los cielos nublados, país de poco sol. Estaré en Inglaterra. Me pareció increíble que ese día sin premoniciones ni símbolos fueran de mi muerte implacable. Vean lo que piensa el chino, el espía chino. A pesar de mi padre muerto, a pesar de haber sido un niño en un simétrico jardín de Haifeng, yo ahora iba a morir. Claro, eso piensa Yun-Sun. Yo voy a morir. Si muero yo, el universo entero se va conmigo. Piensa eso, claro. ¿Cómo va a seguir el mundo después de que yo me muera? Es inexplicable, ¿no? ¿Cómo? No se puede, no se puede. Uno para uno resulta inconcebible. Yo me voy y el mundo va a seguir. Bueno, la respuesta, tal vez lamentablemente, es que parece que sí. Parece que sí. Por más que vos te mueras, Jesús, por más que vos te mueras, José, pues soy yo, el mundo va a seguir igual. Yo ahora iba a morir. Y ven lo que dice, interesante. Después reflexioné que todas las cosas le suceden a uno precisamente ahora. Todo lo que pasa, pasa ahora. Solo hay presente. El pasado y el futuro son una ilusión. Solo hay presente. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está todo lo que pasado? Anteriores, años anteriores. Está bien, ¿dónde está eso? Ah, sí, eso sí, no sí. Y el futuro no ocurrió. Así que de lo único que tenemos certeza es que existe el presente. ¿Está bien? ¿Está grabando Alan? Sí. Sí. Buenísimo, bueno, igual no es un gran tesoro esto, pero está bien. Siglos de siglos. Y solo en el presente ocurren los hechos. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Qué les parece acá? Siglos de siglos, años y años. Pasan las cosas y lo que ocurre nada más que en el presente, ahora. Digamos, O sea, no puede pasar algo en el futuro. Pasa sí o sí porque pasa en el presente. O sea, no tenemos la capacidad de ver qué va a pasar en el mañana. Claro. Yo les digo, mañana va a llover. No puede salir. Y confirmaremos si llueve o no llueve en un momento que será presente para nosotros. ¿Me siguen? Esto es muy interesante. Porque uno dice, bueno, mañana va a llover. ¿Ya es verdadero o es falso? Y depende de que mañana llueva o no.
Pero resulta que depende de lo que pasará en el futuro, pero ese futuro ahora no lo sabemos, solamente lo sabremos cuando vivamos en el presente, en el momento en que ahora es el futuro. ¿Me siguen? Sí, Está sí, sí. bastante confuso, pero interesante. Y el Sun nos dice, solo en el presente ocurren las cosas. El pasado y el futuro son como una ilusión. Y esto nos lleva a Hermes, el poema del otro día, según el cual, bueno, la memoria humana es profundamente, la memoria humana es profundamente limitada e incompleta, y en todo caso debe existir algo como la memoria de Dios, que es la eternidad, que es la percepción simultánea de lo que fue, de lo que es y de lo que será, la negación del tiempo, algo que capaz conozcamos, dice Borges, del otro lado del ocaso. Bueno, sigo con este cuento. Más allá de las reflexiones del personaje, ustedes pueden quedarse con las acciones. Tenemos un espía que está escapando de un oficial británico y Sun está tratando de que no lo alcance el capitán Madden. Si el capitán Madden lo alcanza es implacable, o lo mete preso o directamente lo liquida. Madden no es... O lo habrá arrestado o asesinado. ¿Cómo? ¿Cómo vas a...? Siempre dice cuando antes si voy a morir antes, me parece que sea arrestado o asesinado. Ah, bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Sí, exacto, esas son las opciones. Siglos de siglos y solo en el presente ocurren los hechos. Innumerables hombres en el aire, en la tierra y en el mar. Todo lo que realmente me pasa a mí, claro. Piensen por un momento el universo. Millones de personas viven en el mundo. China, India tienen 1.500 millones de personas cada uno, 3.000 millones de personas en países para nosotros totalmente exóticos, lejanos. ¿Y qué de la vida de ellos influye en la mía? Prácticamente nada. Uno piensa, todo lo que me ocurre a mí, sí, todo lo que pasa en el universo, le pasa a uno. Bueno, se va de esas reflexiones. El casi intolerable recuerdo del rostro acaballado de Madden abolió esas divagaciones. En la mitad de mi odio y de mi terror, ahora no me importa hablar de terror, ahora que he burlado a Richard Madden, ahora que mi garganta anhela la cuerda, ¿qué quiere decir eso? Que la garganta anhela la cuerda. Una manera poética de decir, Que no le salen las palabras. muy buena manera de interpretarlo, aunque tal vez sugiere otra cosa. Mi garganta anhela la cuerda. ¿Qué querrá decir? ¿Se guarda comentario luego de eso? ¿Cómo? ¿Que se guarda comentario? Podría ser, sí. Pero, ¿qué garganta espera una soga? Cuando está nervioso. ¿Qué puede ser? Da un nudo como una Una que se quiere matar. Uno que se quiere matar. ¿De qué manera? Suicida. ¿Con qué Con método? una soga. Con una soga, pero en realidad no es que se quiere matar, es que lo agarran y lo van a ahorcar. Una manera de ajusticiar a los presos, en alguna época fue ahorcándolos. Bueno, ya nos dijo que ya sabemos que lo han capturado. Lo han capturado y que lo van a ahorcar. Mi garganta anhela la cuerda, no tiene otro fin que ese. Aunque dice que le ganó a Madden, vamos a ver por qué. ¿Entienden? Yun Sun está escribiendo y dice, bueno, pero ya me agarraron, mi garganta anhela la cuerda. El poeta de Yun Sun sabe que su destino final es la soga, sabe que lo van a ahorcar. Pensé que ese guerrero tumultuoso y sin duda feliz no sospechaba que yo poseía el secreto con mayúscula. Esto es bien propio de la cultura china. El nombre del preciso lugar del nuevo parque de artillería británico sobre el Ancre. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Pasa de reflexiones metafísicas, de reflexiones existenciales, acerca del valor del presente y de la propia individualidad, que es aquella a la que le ocurren todas las cosas del mundo, a decir, bueno, yo tenía el secreto. ¿Cuál es ese secreto? Bueno, un secreto muy concreto. Un parque de artillería británico sobre el Ancre. ¿Qué será el Ancre? ¿Un lugar? Sí, concretamente un río. Un parque de artillería, o sea, yo tenía el secreto de dónde estaba el parque de artillería británico. ¿Para qué serviría ese dato a los alemanes? Bueno, para saber dónde atacar. ¿Dónde estaba el parque? Fíjense que no estamos en una época de imágenes satelitales, Google Earth, obviamente todo eso no existía. Así que los datos los registraban los espías y los espías podían mandar esos datos a su bando. Eso existe desde que
de hombres a hombres, que hay la posibilidad de mandar a alguien al bando contrario para mandar información al propio. Bueno, Yutsun está haciendo eso, se mete del lado de los ingleses y de los franceses para mandar información a los alemanes. ¿Sí? Digamos, espía. Es un espía, exacto, el servicio de Alemania. Y sabe dónde está un parque de artillería británico para decirles a los alemanes dónde tienen que atacar. ¿Está bien? Ahora, hoy día se puede mandar un mensaje de texto, un mail, ¿está bien? Un cable cifrado, hay montones de maneras de hacerlo. En aquella época no. ¿Cómo hace un chino en Inglaterra para avisarle a su jefe en Alemania dónde tienen que atacar los alemanes? ¿Me siguen? Piensen, ¿qué podría hacer? ¿Señales de humo? Nada. Yutsun es un espía chino. En Inglaterra. Inglaterra está lejos de Alemania, sería Europa relativamente pequeña para las dimensiones sudamericanas, pero bueno, en el medio de la guerra, ¿cómo hace un espía chino, o un espía cualquiera, no un espía cualquiera, para decirle a su jefe en Alemania el dato que tiene, dónde tienen los británicos un parque de artillería para instalar, encima en territorio francés? ¿Me siguen? Antes se usaba la botellita con la florita. Podés mandar una botellita, pero a través del canal de la Mancha, Podés poner un papelito, una paloma y vivir en hago una especie de mapita acá, pónganle que esto es Gran Bretaña y Irlanda, acá tenemos Francia, ¿sí? Y acá está España, es un mapa muy rudimentario de Europa, ¿no? Pero pónganle que Yutsun está acá, el jefe en Alemania acá, el parque de artillería francés acá. ¿Cómo hacer en 1914 para, en este punto, decirle al que está acá que tienen que atacar en este? Parece imposible, ¿no? Imposible. ¿Está bien? Claro, en los gritos, vamos. Teléfono, por teléfono. Ya había teléfono. Había teléfonos, sistemas muy rudimentarios comparados con los de hoy. El cable, pero imagínense que los teléfonos estaban. Sí, ese sistema. Pero estaban intervenidos, también estaban en telégrafo. Pero bueno, durante la guerra los teléfonos y los telégrafos estaban permanentemente siendo objeto de estudio por los espías. En la Segunda Guerra Mundial están los radares, pero también los radares eran intervenidos y espiados por los rivales, los enemigos. Bueno, a ver cómo sigue esto. El secreto es entonces el nombre, el secreto es este. Yutsun, vamos a poner, está en el punto A, en Inglaterra. El jefe está en el punto B, en Alemania. El secreto es C. ¿Cómo comunicarse? A. ¿Está bien? C a B desde A. Ahí está, bien bruto. ¿Cómo comunicar C a B desde A? ¿Está bien? Un pájaro rayó el cielo gris y ciegamente lo traduje en un aeroplano. Y ese aeroplano muchos en cielo francés, aniquilando el parque de artillería con bombas verticales. ¿Ven la imagen del chino? Me imaginé aviones yendo a C y tirando bombas para aniquilar ese parque de artillería. ¿Cómo pasar ese dato? Si mi boca, antes de que la deshiciera un balazo, acá nos está contando otra cosa, le tiraron un tiro en la boca, antes de que le deshiciera un balazo, pudiera gritar ese nombre de modo que lo oyeran en Alemania, claro, pegar un grito que fuera oído a miles de kilómetros. Mi voz humana era muy pobre. ¿Cómo hacerla llegar al oído del jefe? Jefe con mayúscula. Al oído del hombre al oído de aquel hombre enfermo y odioso que no sabía de Runeberg y de mí, sino que estábamos en Staffordshire y que en vano esperaba noticias nuestras en su árida oficina de Berlín, examinando infinitamente los periódicos. Acá nos da un dato. El jefe de los espías está en Berlín. ¿Qué es Berlín? Alemania. Claro, la capital. Es la capital de Alemania, muy bien. Es la capital hoy de la República Unificada de Alemania, ¿no? El muro de Berlín. Claro, ¿por qué fue el muro de Berlín? Una división entre pensamiento, no, algo así era. No. ¿Sí? ¿Qué fue el muro de Berlín? ¿Qué Era un diría? puente que. Era un muro literalmente. No era un muro. Era una pared. ¿Qué diría? Alemania. Alemania en dos partes. Sí, Alemania está dividida en dos partes, pero Alemania Alemania. así. Separaba Alemania e Inglaterra.
Berlín quedó del lado de la Alemania Oriental. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, se la dividen los aliados. Lo que fue la Alemania Oriental, lo que era la Alemania rusa, quedó como la llamada República Democrática Alemana, la Alemania comunista. Pero Berlín quedó del lado, la ciudad más importante de Alemania, la capital, quedó del lado comunista, del lado de los rusos. Y la ciudad de Berlín también fue dividida entre lo que era la Alemania comunista y la Alemania federal, la Alemania libre. El lado comunista separaba el lado libre, el lado occidental, estaba separado por un muro. Que cayó en 1989 cuando cae la Alemania comunista. Después Alemania se unifica. La caída del muro de Berlín es tomada como el símbolo del fin de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, que años después se desmorona. La Unión Soviética no existe más, está Rusia. Pero bueno, eso es muy posterior. Es importante que tengan en cuenta esto del muro de Berlín, cuyos rastros todavía existen y son tomados como una especie de símbolo de ataque a la libertad, ¿no? Bueno, tenemos acá a Luzum en Staffordshire, en Inglaterra, tratando de decirle a su jefe en Berlín que el parque de artillería que tienen que atacar está en un determinado punto sobre el río Ancre, en Francia. ¿Qué hace el jefe? ¿Qué es lo que hace el jefe en Alemania? Presten atención a esa actividad. Ahí lo dice. Está sentado en la oficina haciendo qué, Bruno. examinando periódicos. Bien. ¿Qué quiere decir examinando periódicos? Tomando información. ¿De dónde? Y de otro lugar. ¿De qué lugares? ¿Qué son los periódicos? La A. ¿Qué son los periódicos? Díganos un sinónimo de periódicos. Información. De un periodo. ¿Qué es un periódico? Una revista. Parecido a una revista, bien. Como Un diario. Diario, lo de los diarios. Tomó la información de los diarios. Hoy la cultura del diario está cada vez más desaparecida, porque bueno, nos leemos información de internet y la información aparece en tiempo real. Pero de todas maneras el diario en papel existe y es anuncio, usted va a un café, a un bar, a lo mejor pueden tomar el diario y leerlo. Quizás ustedes son muy jóvenes y no tengan la cultura del diario, no sé si a mí Sí, se buscaba trabajo antes, en el diario se publicaba trabajo. claro, la haciendo gente buscaba. servicios, porque los famosos servicios. Yo en el diario salía cuando jugaba la pelota. Por ejemplo, ¿cuándo saliste? Y cuando yo estaba en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Dónde jugaste? 2 o 3 días, lo tengo en casa, yo lo digo. ¿Dónde jugaste? El Bruno? primero. Ah, qué bien. ¿En qué categoría? ¿Saliste? ¿Estás en No, el era 2003. Ah, muy Era bien. quinto, décimo. Ah, muy bien. ¿Y llegaste a poner el desastre? No, ¿Y por qué no jugás ahora? porque ya estoy grande. No, por favor. No, es grande. Bueno, muy bien. Traelos un día esos diarios. Si Lo tengo en casa, lo tengo. Dale, traelos como mandamos a hacer una foto. Cuando se mandaba. ¿En qué jugabas, Bruno? ¿En qué jugabas? De 7. ¿En derecha? Extremo. Izquierdo. Muy bien. Vean entonces el valor que tiene el diario. El jefe en Alemania examina los diarios para que, y bueno, para ver si encuentran un dato. Presten atención a esa información. Dije en voz alta, debo huir. Me incorporé sin ruido, en una inútil perfección de silencio. Otra vez, ¿se acuerdan? Cerré la puerta con llave en mano, ¿no? Inútil perfección de silencio. ¿Para qué cerrar con llave? ¿Para qué silencio? Si me persigue igual, madre. Por más que vaya calladito. Es como un fantasma directamente. Madden, Sí. puede ser, claro, sigue, es implacable. No importa que hagas ruido, que no hagas ruido. Pasa igual. Te cierras con llave, que no cierras con llave. El capitán Madden es implacable, te persigue igual. En una inútil perfección de silencio, como si Madden ya estuviera acechando. Algo, tal vez la mera ostentación de probar que mis recursos eran nulos, me hizo revisar mis bolsillos. Encontré lo que sabía que iba a encontrar. Bueno, esto es muy común, ¿no? Uno revisa los bolsillos y sabe lo que tiene. Encontré lo que sabía que iba a encontrar. El reloj norteamericano, la cadena de níquel y la moneda cuadrangular. El llavero con las comprometedoras llaves inútiles del departamento de Runeberg.
la libreta, una carta que resolví destruir inmediatamente y que no destruí, el falso pasaporte, una corona, 2 chelines y unos peñiques. ¿Qué serán coronas, chelines y peñiques? Chelines eran una Joyas. Claro, moneda británica, moneda inglesa. El lápiz rojo azul, el pañuelo, el revólver con una bala. Eso es importante, ¿eh? Tiene un revólver pero tiene una sola bala. Tiene que pensar bien cómo gastarlo. Puede ser ruleta rusa o vaya a saber qué. Absurdamente lo empuñé y sopesé para darle valor. Realmente pensé que un pistoletazo puede irse muy lejos. En 10 minutos mi plan estaba maduro. Vean, tuve una idea. Vamos a ver qué idea. Presten atención, ¿eh? Se revela al final. La guía telefónica me dio el nombre de la única persona capaz de transmitir la noticia. Vivía en un suburbio de Fenton, a menos de media hora de tren. Bueno, miren chicos. Miren Bruno, miren Laura. Se me ocurrió una idea. Y agarré la guía telefónica. ¿Sabes lo que es la guía telefónica? Sí, donde están todos los números. ¿Tampoco? ¿Cómo? Donde están todos Están los los números. números. Tampoco se Sí, usa fijo, más. sí. Tampoco se usa más. Bueno, Eso son incluso había guías telefónicas a veces en los teléfonos públicos. ¿Está grabando bien? Buenísimo. En los teléfonos públicos uno podía ir, y en otros países más aún, consultar la guía. Bueno, vamos, consulta la guía telefónica y piensa, hay un nombre, hay una persona que me puede ayudar. Y vive en Fenton, una localidad llamada Fenton, en un suburbio. Así que a poquito del tren, a media hora de tren. Soy un hombre cobarde, dice curiosamente, ¿no? No parece. Ahora lo digo, ahora que he llegado al término, un plan que nadie no calificará de arriesgado. Ven estas cosas de Borges. Nadie no calificará de arriesgado, es decir, todo el mundo. Nadie no es lo mismo que todos, ¿está bien? Menos por menos nada más. Nadie no. Si a alguien le interesa ese recurso de negar 2 veces para firmar, lo digo a título informativo. Se llama lítotes. Negar para firmar. No sin, Borges lo usa mucho. No sin temor. Nadie no calificará de arriesgado, etc. Nadie no calificará de arriesgado quiere decir todos consideran que es arriesgado. ¿Está bien? Nadie no es lo mismo que todos. Yo sé que fue terrible su ejecución. No lo hice por Alemania, no. Nada me importa un país bárbaro que me ha obligado a la abyección de hacer un espía. ¿Ves lo que dice este chino? Alemania es un país bárbaro. Si yo soy chino, no me importa Alemania. No le dicen por la patria. Uno dirá, uno se arriesga por la patria. Los que murieron en Malvinas, bueno, murieron por la patria. El primer soldado que intentó retomar Malvinas, bueno, que cayó por un balazo inglés, bueno, murieron por la patria. Los que murieron cruzando los Andes. Aunque Borges dice que los gauchos murieron por la patria que ignoraban, eso es interesante. Murió por la patria que ignoraban. Pero acá, Yun Sun nos dice